Bueno, lo tenemos en línea al doctor Julián Vivolini y le agradecemos, como siempre, que nos atienda tan tempranito. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días, saludos a los oyentes. Bueno, doctor, la idea es que nos vaya contando cómo está nuestro estado epidemiológico como comunidad, más teniendo en cuenta, ¿no?, que se ha registrado el primer caso de la viruela del mono aquí en Formosa, según se ha mencionado. Usted nos va a dar más precisiones, me corregirá si es así o no. Sí, efectivamente se ha confirmado el primer caso, es un paciente que estuvimos evaluando, lo estuvimos viendo, se hicieron estudios correspondientes, obviamente, ante la sospecha. Recordemos que es un brote que apareció en el mundo hace un par de meses, en la Argentina también hace un buen tiempo ya, desde ahí se generó una alerta epidemiológica donde todo el sistema de salud queda atento ante una eventualidad y ante cualquier paciente con fiebre, dolor de cuerpo, de garganta, ganglios, tiene lesiones en la piel, como ampollitas, el sistema de salud sabe que tiene que pensar que puede ser una viruela del mono y tiene que generar la alarma correspondiente en cada localidad. Y eso es lo que ocurrió aquí, ¿sí? Un paciente joven, masculino, 23 años, que había estado con fiebre, dolor de garganta y consulta también por esas lesiones en la piel. El personal de salud atento a esto genera la alarma y bueno, nos contactan con nosotros, vamos, se hace la evaluación, se lo llevó al hospital inclusive para hacerse un chequeo general y después se ve que está todo bien, se toman las muestras, etcétera, con todos los resultados, sabiendo que ya tenía una buena evolución, se decide su aislamiento en el domicilio, que es lo que continúa hasta ahora. Claro. Recordemos a la población que es un estudio que se toma las muestras y se envía al Malbrán, a Buenos Aires. Una vez que se envió, bueno, se esperó el resultado, el paciente ya estaba en su domicilio para eso, obviamente, y después nos confirmaron efectivamente. Ahora, ¿qué se hace ante esa eventualidad? Se hace el seguimiento del paciente mismo y los contactos estrechos. Los contactos estrechos no requieren ningún aislamiento, no está contemplado. Sí se hace un seguimiento de los contactos estrechos más estrechos, valga la redundancia, con telefónicos o presencial, depende de las circunstancias, que es lo que se está y se estuvo haciendo en este caso. Claro. Uno se pregunta, doctor, porque por ahí estamos tan acostumbrados a ya prácticamente haber memorizado que nos pasaba con el COVID-19 y cómo cuidarnos, ¿no? ¿Qué pasa ahora con esta etapa que estamos empezando a vivir de manera internacional también con esta enfermedad? ¿Cómo uno se cuida para no contagiarse? Sí, para tomar las medidas de cómo evitar el contagio hay que saber cómo se contagia. Sí. Se contagia a través de los contactos con las lesiones en la piel principalmente, contacto físico, por abrazos, por compartir, por dormir juntos, por compartir ropa de estas personas o con una toalla o la sábana, ¿sí? en una misma cama si uno duerme, etcétera. Entonces, y además por las secreciones respiratorias, ¿sí? Por ejemplo, yo comparto un mate, un tereré, un vaso, unos cubiertos, también hay un riesgo, ¿sí? Entonces, mantengamos esa cultura que habíamos hecho del mate individual, en los cubiertos cada uno con lo suyo, la higiene de manos es fundamental, ¿sí? Y si hay alguien con lesiones en la piel, como ampollita, como la varicela, es muy parecida a la varicela, las lesiones en la piel, y hace fiebre, bueno, llevarlo al médico lo antes posible o consultar al médico lo antes posible para poder contener, tomarle las muestras y evaluar la situación. Claro. ¿El uso del barbijo vuelve a ser aconsejable, doctor? El uso del barbijo nunca se sacó. Sí. Siempre está la recomendación presente, ¿sí? Todas las personas mayores que tienen factores de riesgo de mala evolución para COVID se va a aconsejar el uso del barbijo. En estos casos, para la atención de gente con fiebre y tenga esta lesión en la piel, se debe usar barbijo, o sea, equipo de protección, digamos, el barbijo. Si yo voy a tocar las lesiones, tengo que usar guantes. Si voy a estar en contacto con la persona porque voy a hacer un examen físico, tengo que usar camisolín. Eso depende de la situación. Pero en barbijo es, en este caso en particular, para atención de la gente, sospechoso o confirmado, es obligatorio el barbijo. Así es. Claro.
Bueno, doctor, por ahí sería una picardía no preguntar sobre estos temas, ¿no? Uno se preocupa y se ocupa, ¿no? Con el tema del dengue, ¿cómo estamos hoy por hoy? Así es, el dengue no lidera hoy día el ranking, lo que lidera es el chikungunya, más de 50 casos confirmados, sí, ya confirmados con casos autóctonos. El dengue hasta ahora son menos casos repartidos en toda la provincia, principalmente el oeste. Tengamos en cuenta que hay un brote importante de dengue en Bolivia, ¿sí? Entonces se impactó en Salta y algunos casos ya en Formosa. En otras provincias de la Argentina también hay más dengue que chikungunya. En cambio nosotros tenemos más chikungunya porque hubo un brote importante, hay un brote importante en Asunción que obviamente impacta a Formosa. Entonces en Formosa ciudad tenemos más casos de chikungunya secundario a ese brote en Paraguay y dengue que están apareciendo algunos casos, pues en el resto del país hay dengue y el caso de Bolivia también. Claro. Siempre se habla de aislamiento una vez que se tenga la enfermedad o no. El dengue o el chikungunya no requiere ningún aislamiento. Sí, el reposo, las indicaciones médicas correspondientes, evitar que le pique el mosquito. Se tiene que aislar del mosquito. No aislarse de otras personas, pero sí tiene que evitar que le pique el mosquito. Obviamente, ante una sospecha, se acerca la agente de fumigación para ir hasta el domicilio, pero recordemos a la gente que no hay que esperar que venga la gente a fumigar mi casa. Yo tengo que tener mi casa ordenada, evitar el criadero, ¿sí? No tiene que venir alguien a limpiarme el patio. Yo tengo que mantener el patio o mi balcón o dentro de mi casa en orden y libre de criadero de mosquitos. Porque el mosquito vive con nosotros, no es del medio del campo, del medio de la selva, no. Este mosquito, la Aedes aegypti, vive en las ciudades, es peridomicilio y vive con nosotros. No le eche la culpa a un baldío que está alejado, no le eche la culpa a otro, es dentro de nuestro domicilio. Nosotros lo tenemos y hay que hacer todo el esfuerzo necesario para evitar el criadero del mismo. Claro. Y bueno, del COVID nunca hay que relajarse del todo, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos. Obviamente el COVID no se fue, no creo que se vaya, probablemente quede muchos años, así como el H1N1 sigue circulando periódicamente, está incluido inclusive en la vacuna de este año, también está incluido el H1N1, el VIH, que también fue una pandemia que una vez que apareció no se fue nunca más. Entonces son patologías o enfermedades que aparecen y a veces no se van más. Probablemente esta difícilmente se vaya porque se transmite muy bien, pero al menos tenemos la capacidad de armar o de fabricar muy buenas vacunas que cada vez se van mejorando y por lo tanto probablemente más adelante sea una infección relativamente controlable siempre y cuando la gente se vacune. Claro. Bueno, doctor, creo que estamos más o menos consultando todo lo que nos preguntan con el tema de el COVID-19. Se hablaba de nuevas cepas, porque esto va evolucionando. ¿Qué tanta información tenemos sobre eso? Muy poquito todavía, ¿sí? Hasta ahora la Omicron es la que lidera a nivel mundial, sí. Por ahí aparece una subvariante, siguen siendo por ahí Omicron, pero subvariantes, pero hasta ahora la que domina es la Omicron, la que está circulando en todas partes. Doctor, se anunció desde el Ministerio de Salud de la Nación, aquí en Formosa también recibieron, ¿no?, una dosis de refuerzo y muchas preguntas que nos hacen sobre eso, hablando del COVID, porque hay personas que tienen la quinta dosis y se preguntan si pasados los días correspondientes tienen que aplicarse este refuerzo nuevamente. No, hasta ahora está indicada una quinta dosis, nada más. Nada más. Nada más una quinta dosis, que ya tiene 5 dosis, no es necesario volverse a aplicar por ahora. Más adelante habrá que estar atento a ver qué se decide, si va a ser una vez al año, cada 6 meses. Eso se está definiendo en base a cómo va la epidemia. Los centros de vacunación siguen abiertos, hay que acercarse nada más. Exactamente, están abiertos de 8 a 20 horas, en cualquier lugar se puede acercar y vacunar. Claro. Doctor, bueno, nuestra naturaleza humana generalmente siempre nos lleva por el mismo camino, ¿no? O al menos el ser humano se asusta y dice, no, me voy a cuidar. Se cuida hasta que después se relaja
y no sabemos si siguen los controles adecuados, ¿no? Pasan todas las enfermedades sin, bueno, menospreciar ninguna, ¿no? El grado de vacunación, del porcentual de vacunación que ustedes tienen registrados, acá hay, ¿ya la gente se está relajando o nuestra comunidad sigue alerta? No, se está relajando totalmente. No era la demanda que había antes, que veíamos colas y colas los fines de semana para vacunarse. Eso obviamente no hay, ¿no? Pero a pesar de eso, igual la gente va más remolona, porque la alerta que tiene del miedo que tenía antes no es lo mismo ahora, por lo tanto muchos se demoran más en vacunarse, aunque después se terminan vacunando, entonces se extiende en el tiempo. La continuidad de la vacunación existe, se ve efectivamente, todos los días va gente se vacuna, pero no de la masividad que de antes. Claro. Gracias, doctor, por la comunicación. Cuando tenga tiempo, lo esperamos en el piso para hablar más tranquilo. Dale, un fuerte abrazo a todos ustedes.